Imagina esto. Estás en medio de un debate acalorado. Discutes si cierta palabra ofende, si alguien es fascista o ultraderechista, si un sistema educativo debe imponerse a toda la población por igual. Y mientras tú y otros se desgastan en ese intercambio, casi nadie se pregunta lo más importante. ¿Es moralmente aceptable que unos pocos decidan por todos los demás? Esa es la trampa, y no es casual. Como dijo Noam Chomsky, la forma más inteligente de mantener a la gente obediente no es prohibirle pensar, sino limitar el espectro de lo que se considera pensable. Se permite un debate animado, pero solo dentro de los límites que el sistema ya ha aceptado. Así, la gente cree que piensa libremente, cuando en realidad refuerza las mismas presuposiciones del poder. Pero, ¿cuándo empezó esta estrategia? ¿En qué momento el lenguaje dejó de servir para nombrar la realidad y comenzó a usarse para deformarla? La historia comienza en Roma, año 27 a.C. Octaviano, el hijo adoptivo de Julio César, acaba de ganar la guerra civil. Tiene todo el poder, pero no puede usarlo abiertamente, porque Roma odia a los reyes. Hace siglos expulsaron a Tarquinio el soberbio, y hace apenas unas décadas asesinaron a su propio padre adoptivo, Julio César, por atreverse a parecerse demasiado a un monarca. Entonces, Octaviano hace algo genial. Cambia las palabras, no el poder. Se llama a sí mismo César, para aprovechar la popularidad de su padre, y acepta el título de Augusto, otorgado por el Senado, que significa el venerable. Así, gana legitimidad tanto entre el pueblo como entre la élite republicana. Luego, en lugar de llamarse rey o dictador, se autodenomina princeps, el primero entre los ciudadanos. Un título humilde, republicano en apariencia, pero imperial en la práctica. Y así nace el Imperio Romano sin que casi nadie se dé cuenta. La República no fue derrocada, fue renombrada. Lo que antes era un golpe de Estado, ahora se llama restauración. Lo que antes era conquista, se convierte en paz romana. Las masacres son pacificaciones. Los impuestos, tributos al pueblo. Y los esclavos ya no son personas forzadas a trabajar. Son instrumenta vocalia, herramientas que hablan, o peor aún, parte de la familia. El lenguaje se convierte en un escudo retórico. No oculta el poder, lo embellece. Y funciona tan bien que siglos después, el historiador Ronald Syme escribirá en La Revolución Romana que Augusto destruyó la República sin que casi nadie lo notara, porque la verdadera revolución no fue militar, sino semántica. Viajamos ahora al año 306 después de Cristo. Constantino el Grande se convierte en emperador. Pero no es un simple gobernante, es un estratega del lenguaje espiritual. Él no impone el cristianismo por fe, sino por cálculo político, y entiende algo crucial. Quien controla el vocabulario de lo sagrado, controla el mundo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, Constantino no solo define la divinidad de Cristo, establece un precedente. El poder político puede intervenir en la teología para imponer una verdad oficial. La palabra católica, que originalmente significaba universal en un sentido espiritual, se convierte en un sello de ortodoxia política. Lo que antes era una comunidad de creyentes perseguidos se transforma en el relato oficial del imperio. La fe se vuelve ley, la herejía, crimen, y el lenguaje religioso, arma de dominación. Durante la Edad Media, esta lógica se profundiza. Las palabras ya no describen la realidad, la construyen. Nadie paga impuestos, paga diezmos. Nadie es explotado, cumple con su servicio feudal. Los campesinos no son esclavos, pero están atados a la tierra como coloni, un eufemismo que suaviza la servidumbre. Y la desigualdad social no es injusticia, es orden divino. Dos modelos discursivos compiten por definir el poder. El modelo caballeresco, que exalta al buen señor y al vasallo leal, y el modelo comunitario, que apela al bien común y al pueblo como sujeto político. Ambos usan las mismas palabras, justicia, honor, lealtad, pero les dan sentidos opuestos.
Y lo fascinante es que el pueblo aprende a usar ese mismo lenguaje para rebelarse. En las revueltas comuneras de Castilla, en las jacqueries francesas o en las repúblicas italianas como Florencia, los rebeldes no inventan un nuevo vocabulario, lo secuestran. Toman las palabras del poder y las llenan de un nuevo significado. Pero incluso esos términos, bien común, justicia, pueblo, terminan siendo absorbidos por las élites. Y aquí ocurre un giro decisivo. La palabra Estado cambia de dueño. Originalmente en latín, status se refería a la condición de una persona. En la Edad Media, se hablaba de los 3 estados del reino: nobleza, clero y pueblo llano. Pero con el tiempo, los que mandan, reyes, nobles, burócratas, se apropian del término. Ya no es el pueblo quien es el Estado, sino ellos. Y así, gobernar deja de ser un acto de servicio y se convierte en un derecho natural de unos pocos. Llegamos entonces al Renacimiento. Florencia, 1494. Una república nace tras expulsar a los Médici. Un joven llamado Nicolás Maquiavelo entra en la política. Viaja, negocia, observa. Y ve algo que nadie quiere admitir. El poder real no tiene nada que ver con la virtud. Funciona con miedo, engaño, teatro y percepción. En 1512, los Médici regresan. Maquiavelo es encarcelado, torturado, humillado. Y en ese exilio forzoso, escribe El Príncipe, no es un manual de ética, es un manual de realismo político. Allí enseña que un gobernante no debe ser bueno, sino parecerlo. Que debe usar la religión, no por fe, sino por utilidad. Que el lenguaje no sirve para decir la verdad, sino para controlar la narrativa. El vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito, escribe. Pocos experimentan lo que realmente eres. Maquiavelo no inventa la manipulación del lenguaje, pero sí la sistematiza. Y con eso inaugura una nueva era. Ya no basta con heredar el poder o conquistarlo. Ahora se puede fabricar con palabras. Se puede crear un enemigo imaginario, una amenaza ficticia, una identidad colectiva, y presentarse como la única solución. El lenguaje ya no oculta el poder, lo genera. Desde entonces, el príncipe se convierte en lectura obligada, aunque nunca confesada, de reyes, cardenales, dictadores y presidentes. Richelieu, Napoleón, Mussolini, Lenin, Kissinger, todos lo han leído. Y todos han aplicado su lección más profunda. El verdadero arte del poder no es ejercerlo, sino hacer creer que no lo estás ejerciendo. Hoy, esa lógica sigue vigente. Nos hacen debatir sobre quién debe gobernar, pero casi nunca sobre si alguien debería hacerlo. Nos distraen con polémicas lingüísticas, con etiquetas, con banderas, mientras la estructura básica del poder, unos deciden, todos obedecen, permanece intacta. Porque el primer paso para dominar a una sociedad no es imponerle cadenas, es enseñarle a llamar libertad a esas cadenas. Y eso solo se logra con palabras. Pero hay algo más, algo que rara vez se dice. El lenguaje no solo domina, también libera. Porque si las palabras pueden construir prisiones, también pueden abrir puertas. Si el poder ha usado el lenguaje para ocultar la explotación, la resistencia lo ha usado para nombrarla. Si los reyes llamaban orden divino a la desigualdad, los campesinos respondieron con justicia. Si los emperadores decían paz romana, los pueblos conquistados susurraban resistencia. La batalla por el lenguaje no ha terminado. Está ocurriendo ahora, en cada noticia, en cada discurso político, en cada red social. Cada vez que aceptamos, sin cuestionar, que el Estado es sinónimo de nosotros, o que seguridad justifica vigilancia masiva, o que progreso exige obediencia, estamos permitiendo que otros definan nuestra realidad. Pero también podemos elegir otra cosa. Podemos preguntarnos, ¿quién se beneficia con esta palabra? ¿Qué realidad oculta este eufemismo? ¿Qué alternativas existen que ni siquiera podemos imaginar porque no tienen nombre? Porque, al final, el verdadero acto de libertad no es votar, sino nombrar. Y tal vez, solo tal vez, en ese acto de nombrar con honestidad, en recuperar el lenguaje de las manos del poder,
esté la semilla de un mundo distinto. Si este viaje por la historia de las palabras te ha hecho pensar, compártelo. Suscríbete para más análisis como este y únete a la conversación en los comentarios. ¿Qué otras palabras crees que se usan para manipularnos hoy? Gracias por acompañarnos.